Muy bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de TL aplicado en Talent Open Studio. En este video veremos cómo procesar un archivo Excel y moverlo según buenas prácticas. Soy Lerin González, el G para los amigos, y recordarte que este contenido está siendo apoyado por la empresa Litus Analytics. Hoy veremos los dos componentes que vamos a utilizar para procesar y mover un archivo y inmediatamente pasaremos al ejercicio práctico. Comentarte que al final del video encontrarás una serie de preguntas cuyo objetivo es acelerar tu curva de aprendizaje. Ok, para esta clase veremos el componente File Input Excel, el cual es un componente visual o del tipo drag and drop que nos permitirá leer archivos tanto en extensión XLS o XLSX. Requiere que definamos un esquema, es decir, las columnas que vamos a procesar y, muy importante, sus tipos de datos. A la hora de usar este componente lo podemos hacer de dos formas, a través de los metadatos o arrastrando el objeto desde la paleta al Design Workspace o Canvas. Algunas aplicaciones o ventajas que nos ofrece este componente es ayudarnos a leer una o más hojas, nos permite definir las columnas que deseamos leer de un archivo Excel. También, al permitirnos definir un esquema que se abstrae del archivo Excel, podría permitirnos crear alias y finalmente trae algunas funciones predefinidas como eliminar espacios en blancos de los campos de texto. Hay otras funcionalidades, pero esas quedarán como tarea incluso en las preguntas. Y el segundo componente a utilizar se llama el file copy, el cual a partir de un archivo de entrada, ojo, independiente de su extensión, nos va a permitir cambiar el nombre del archivo, eliminarlo, hacer un replace y o moverlo a otros directorios, incluso si estos directorios no existen, porque nos brinda la opción de crearlos por nosotros. ¿En qué situaciones podemos usar el file copy? Por ejemplo, si necesitamos estandarizar nombres de archivos para pasos siguientes. O si, por ejemplo, tomamos un archivo y lo dejamos en la carpeta procesados, lo cual nos va a facilitar futuras auditorías. Sin más, vamos a la parte práctica. Vamos a aprovechar de seguir las buenas prácticas y mover el job que generé en la clase anterior, puesto que quedó fuera de la carpeta o del folder. Simplemente arrastramos el job a la carpeta. Ahora bien, estando en la carpeta, vamos a crear el job de la mentoría o clase número 3. No olvidar agregar la buena práctica de indicar cuál es el propósito y la descripción del job. Clic en finalizar y empezaremos a trabajar en nuestro workspace. Recordar nuevamente, la buena práctica es dejar una nota explícita de lo que vamos a hacer en esta clase o mentoría. Vamos a escribir Note en el Canvas y vamos a agregar el texto correspondiente. Para leer un archivo Excel tenemos dos opciones. La primera puede ser a través de un objeto visual obtenido desde la paleta. Tú vas a Input en la sección File, arrastras File Input Excel y aquí tú tendrías que ir definiendo cada opción del archivo Excel. Primera desventaja que tiene este método es que no te ofrece un wizard. Si ves, por ejemplo, aquí yo puedo indicar en qué ruta está mi archivo, que está en una carpeta de entrada. Como buena práctica, tratemos siempre de tener archivos en una carpeta de entrada y una vez que son procesados en una carpeta de salida. Entonces, si yo selecciono el archivo de ahí, tendré que ir completando toda la información de forma manual. Por ejemplo, el esquema. ¿Cuáles son las columnas que tiene este archivo, las cuales quiero leer? El segundo método, que es el que yo te recomiendo, vamos a dejar este objeto un rato acá, es ir a la opción de metadatos, clic derecho en File Excel y desde acá vamos a aprovechar el wizard. Entonces vamos a leer un archivo financiero, le vamos a colocar al objeto Financial Sample y la idea como siempre es indicar un propósito y una descripción.
y luego podemos seleccionar nuestro archivo, que en este caso yo lo tengo en la carpeta de entrada. Tengo un archivo Excel con extensión XLS, voy a indicar que voy a leer la hoja 1 y luego voy a asegurarme de que si en la codificación de caracteres tuviese tildes, voy a asegurarme de escoger el juego de caracteres correcto. Vamos a indicarle a Talent que la primera fila es la cabecera o el header, así que simplemente seleccionamos y colocamos Refresh Preview. Damos clic a siguiente. En el objeto también, en vez de dejar el valor por defecto metadata, vamos a colocar la estructura con el mismo nombre, Financial Sample, y acá, en general, los desarrolladores, cuando parten, dejan todo por defecto. Consejo sabio: confíe pero verifique. No siempre las herramientas, no solo Talent, identifican de forma automática el tipo de dato correcto. Esto es puesto que suelen, como en una traducción literal, adivinar el tipo de dato en función de las primeras n filas, siendo estas las primeras 1000 o 5000. Para que veas qué puede pasar, yo voy a dejar la detección de tipo de dato por defecto. Vamos a dar clic en finalizar y nos ha agregado entonces el objeto reutilizable con todos los campos identificados a través de un wizard, en vez de hacerlo con el método desde la paleta. Esa es mi recomendación. Entonces simplemente arrastro el objeto al canvas y le voy a indicar que este objeto va a ser de lectura, input. Colocamos OK. Vamos a eliminar este objeto. De hecho, si tú te fijas, ya me da la ventaja de que al reutilizar este componente vienen todos los valores predefinidos, dónde está el archivo, cuál es la primera columna, etc. Y algo no menor, me ayudó con el esquema. Si tú te fijas, editar esquema, y si lo vemos, encontrarás todas las columnas disponibles. Vamos a eliminar este objeto y para desplegar el contenido de este archivo Excel vamos a usar un objeto que hemos aprendido previamente, el famoso tLogRow. Unimos ambos componentes y vamos además a aprovechar de entregar la respuesta en un formato tabular. Cliqueamos acá, revisamos que nuestras columnas estén de izquierda a derecha iguales, le damos OK y ahora ejecutamos. Algo interesante que nos ha pasado es que el archivo, según Talent, desplegó 300 filas. Sin embargo, hubo varias a las cuales no pudo procesar porque dice que el input string no lo pudo parsear. Eso significa que algunos de los metadatos que está acá no están correctos. Un truco fácil es ir a buscar en el contenido del archivo dicho valor. Vamos a copiar dicho valor para ver en qué columna aparece. Voy a mostrar el Excel para que se pueda apreciar. Y aquí nos indica que es el 276.15, que es el que nos aparece ahí, está en esta columna. Que si nos fijamos es en la columna descuentos o discounts. Vamos a ver cómo la interpretó nuestro querido Talent. Editamos el esquema y chequeamos que lo detectó como entero. Y no es así. Vamos a asignarlo de tipo doble o double y vamos a volver a ejecutar. Otra genialidad de trabajar desde el metadato es que te dice, y esto se llama linaje, en qué jobs aparece dicho objeto. Cosa que si yo lo hubiese hecho desde la paleta no me hubiese aparecido. Esto es detectar las dependencias. Le damos OK y si tú te fijas es posible que este objeto de acá haya sido actualizado en el campo discounts del tipo doble. Para asegurarnos vamos a sincronizar el componente de LogRow y vamos a volver a ejecutar. Entonces, algunas lecciones importantes.
No porque Talent o cualquier otra herramienta que tú uses te haga una propuesta, es la respuesta definitiva. Tienes que hacer el chequeo porque esto puede fallar en producción. Aquí encontramos otra diferencia. Vamos a ver qué columna tiene dicho valor. Ahí está. Y esta columna efectivamente es la COX. Entonces, veamos cómo lo detectó Talent y corregimos el esquema. Entonces, efectivamente lo detectó como integer. Por facilidad, esta vez lo dejaremos en double. Consejo sabio. Siempre te recomiendo dejar los tipos de datos de forma justa y precisa. Ni más ni menos. Porque tiene más implicancias desde el punto de vista de cuánta memoria voy a reservar al tiempo de ejecución y cuánta estoy desperdiciando. Recuerda que tus procesos van a correr junto con una serie de otros procesos. Damos finalizar. Nuevamente nos va a indicar cuáles son las dependencias. Le damos OK y nos aseguramos de que nuestro objeto esté con el esquema correspondiente. Siempre revisa, porque hay veces que no se guardan los cambios. Le damos OK. Vamos a verificar si se propagó automáticamente o no. Vemos que sí, por lo tanto no es necesario sincronizar. Le damos correr al job y vamos a ver si esta vez todos los metadatos fueron asignados con éxito. Muy bien. Esta vez se procesaron las 700 filas sin error. Hasta aquí hemos aprovechado las bondades que nos ofrece trabajar desde los metadatos. No se nos olvide la palabra linaje. Y ahora tenemos que cumplir con el objetivo del job, que es, una vez procesado el archivo, moverlo a una carpeta de procesados. Un aspecto importante a recordar. Hemos dicho que nuestros job y subjob, que son estos rectángulos, como buena práctica debiesen tener una nota. Vamos a ello. Activamos acá. En este caso estamos leyendo un archivo Excel. Y luego, como ya usamos este componente de paso validador, nos tocará mover el archivo. Para ello usaremos dentro de la misma opción de File un componente dentro de Administración o Management llamado File Copy. Una vez que este componente se haya ejecutado con éxito, nos interesa entonces mover el archivo a una nueva carpeta. Entonces vamos a aprovechar de seleccionar la opción Trigger y decirle que cuando el componente termine con éxito, entonces ahí recién hagan las características que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Oiga, procesa este archivo Excel. Ok, vamos a copiar la ruta y le vamos a decir que este archivo se ha movido al directorio de procesados. Para ello tenemos previamente una carpeta de entrada y una carpeta de procesados. Nuestro archivo de entrada y donde esperamos que esté. Entonces vamos a indicarle cuál es el directorio destino, que esto está, en este caso, en procesados. Y fíjense bien que el objetivo inicial del file copy es reemplazar si el archivo existe y crear el directorio en caso de que no exista. Pero no necesariamente, por defecto, va a eliminar el archivo de entrada. Entonces le vamos a dar play. Vamos a ver qué es lo que pasa acá. Si tú te fijas, copió el archivo, porque ese es el comportamiento por defecto del componente. Su nombre nos sugiere aquello. Sin embargo, este componente tiene más opciones. Y esta vez le vamos a pedir que elimine el archivo de entrada y sobrescriba el archivo de destino, pero con un nuevo nombre, que en este caso es Financial Año Mes Día. Vamos a componente, le colocamos Rename y el nuevo nombre del archivo que nos solicitan. Ejecutamos y revisamos. Entonces tenemos un nuevo archivo, no borró el que existía porque es un archivo nuevo, pero no eliminó el archivo de entrada. ¿Por qué? Porque en el componente no le dije explícitamente que hiciera aquello.
Activamos esta opción y ahora sí va a hacer los dos pasos solicitados. Incluso como este archivo ya existe, lo va a sobreescribir. ¿Se fijan? Entonces ya no está el archivo en entrada y lo deja acá. Recordar que es una muy buena práctica mover los archivos y renombrarlos. Existen estrategias más inteligentes que dejar un texto fijo. Sin más, pasemos a las preguntas. Como es habitual, te comparto un listado de preguntas, las cuales te invito a que hagamos una comunidad en español y nos dejes en los comentarios cuáles son tus respuestas. Recuerda que esa respuesta puede ser de gran utilidad para otro colega. Desde ya, me hace mucha ilusión invitarte a que puedas revisar el contenido de Litus en un formato extenso o en un contenido más corto, ya sea en nuestro blog, donde puedes encontrar artículos relacionados con ETL y o visualización de datos, por ejemplo, o en las redes sociales como Instagram, los puedes encontrar como Litus Analytics, y ahí vas a encontrar distintos posts que te pueden servir. Desde ya, muchas gracias, nos vemos en un próximo video.